Y vamos a recibir el tema de Yahshua es Elohim. Por si tú tienes Facebook abierto, avisa a otros almas, a otros hermanos, que se conecten rápido, en vivo, porque este tema es de mucho peso. Todos los temas son de mucho peso, pero este tema es muy importante. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu v'avotav tzivanu. Abba Kadosh toda Rabá por apartarnos con tus preceptos, tus mandamientos. Ledaber wa kodesh. Queremos oír solamente tu preciosa voz, no queremos oír palabra de hombre, lo de haber melida Adam. Beshen Adon Yahshua Hamashiach, seas tú quien nos ministre, hoy, mañana y por siempre. Omen, beomen. Siéntense, amados, por favor. Sheve Bakashá Ajín, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roé, pastor de la Kehilá, Congregación Ganabe Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y así es, hágalo pronto. Todo el material de la página es gratis. Nosotros no cobramos por ministrar la Torah, no cobramos por hacer una liberación demoníaca en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, no cobramos por nada, en pocas palabras. Bendito es el Shen Gadol del Abacados. Quiero que abras tu libreta, desde luego tu Tanaj, tu Biblia, y vamos a tomarnos todo el tiempo del mundo, por así decirlo, para que se entienda claramente este tema. Yahshua es Elohim. Yahshua es Elohim. Voy a empezar por explicar que soy médico cirujano y que el Eterno me ha permitido ya tener mucho tiempo en la medicina. Y entonces el trabajo secular como médico es muy hermoso, porque se rescata, entre comillas, a las personas de las garras de la muerte. Eso nos enseñan en la universidad a cada uno de los médicos. Y gracias al Eterno, hago un paréntesis, yo no hice ningún juramento hipocrático ni nada de eso. Pero el hecho de ser médico se tiene mucha bendición porque se rescata, vuelvo a repetir, entre paréntesis, solo Elohim rescata, a las personas de las garras de la muerte. Ahora, si ese es el trabajo como médico, el trabajo como siervo del Eterno es rescatar almas que iban al mismo infierno. O sea que el trabajo es mucho más, porque en lo médico nada más es la carne, lo físico. Pero trabajar como siervo del Eterno va a depender que también se haga el trabajo. Lógico, la gloria solamente es para Yahshua HaMashiach. Yo estoy diciendo, y lo seguiré diciendo, que no soy el único ni el mejor, porque hay gente con mucho conocimiento y mucha unción. Ahora, si es hermoso rescatar almas de la muerte, por así decirlo, que vuelvo a repetir solamente es Elohim, más hermoso es rescatar almas que iban al infierno. Cuando una persona me habla y me dice, oiga, oí un audio y eso me cambió la vida, yo le doy cabod al Eterno. No me voy a dar la gloria a mí mismo, porque eso no existe. O cuando me dicen, vi un video, y de eso tuve muchas experiencias de ayer a hoy, vi un video en YouTube y eso me cambió la vida. Yo doy gracias al Eterno. Y le digo, toda Rabá Bakadosh, la cabod es para ti, la honra es para ti, el esplendor es tuyo. Porque si con un audio o un video gratis, porque se debe dar gratis, se cambió la vida de una persona y se rescató de las garras del infierno, no de las garras de la muerte física, ¿cuánto más es rescatar almas que pueden ir al infierno? No es por nuestro trabajo, no es por nuestra fe, nuestros ayunos, que el Eterno lo toma en cuenta, pero sí es hermoso que el Eterno nos haya incluido en el equipo para trabajar a favor de la bendita Torah. Las horas que invierte una persona en la escuela, en la universidad o en algún estudio de X o Z materia, es importante, sí, pero eso no lleva vida eterna. Y estudiar la Torah, sí. Guardar los mandamientos, sí. Entonces, la fe, que es creer, confiar y obedecer, en Munaj en hebreo,
que algún día fue dada a los Kadoshim, nosotros los que creemos que Yahshua es el Mashiach y que es Elohim, tenemos que pelear, por así decirlo, ardientemente por la fe. Y quiero que abras tu Biblia y vamos a ir a la carta de Judas. A la carta de Judas, por cierto, les dejé de tarea, y sí, muchos ya lo escucharon, la carta de Judas, que está en la página gozoypaz.mx, pero el día de hoy quiero enfocarme específicamente en que Yahshua es Elohim. En la carta de Judas, en el verso 3, porque solamente tiene un versículo, ¿ya lo tienen, amados? Entonces anoten la cita, porque después ustedes me van a ayudar a ministrar a otros. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, o sea que ya eran salvos, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, subraya, por la fe. Ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los Kadoshim. Ahora, voy a ir desglosando el tema y probablemente me lleve yo el día de hoy y mañana a las 4 de la tarde lo terminemos al entregar el Shabbat. ¿Cuál ha sido esa fe que ha sido dada a los Kadoshim? En primer lugar, creer en Elohim Yahweh, creer que Yahshua es el Mashiach y creer que Yahweh y Yahshua es uno. Pero lo voy a ir desglosando. Cuando una persona empieza con un pensamiento de que Yahshua no es Elohim y antes creía que sí era Elohim, lo tengo por experiencia, y otros hermanos aquí también y allá, que la persona va a acabar apostatando totalmente porque va a negar que Yahshua es Elohim, después dirá que Yahshua no es el Mashiach y después se reprueba. Y de donde el Eterno lo sacó, de donde el Eterno lo sacó, Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, con permiso del Eterno, lo va a volver a refundir ahí. Esto es experiencia, no es cuento. No es cuento, porque la persona se vuelve a su concupiscencia. Entonces aquí dice claramente, y lo explico en la carta de Judas, se ve claramente en la Tanaj que Judas, Yehudá, ya había recibido informes de que había mucha apostasía. Bueno, si eso fue hace 2000 años, que no será ahora, que el diablo está confundiendo a medio mundo, o el mundo entero está confundido, más bien por no seguir la bendita Torah. Y dice aquí que contendáis ardientemente por la fe. ¿Qué es eso de contender si la Biblia no es para contender, la Tanaj no es para contender? Se refiere a defender la fe que fue dada a los Kadoshim. Ahora, en el verso 22, vamos para allá ahí mismo en la carta de Judas, dice: a algunos que dudan, convencedlos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque se hace la pregunta a varios mesiánicos y se les dice: ¿tú crees que Yahshua es Elohim? Y la contestación que yo he tenido, no una sino muchas veces, es esta: bueno, cuando venga Yahshua nos va a aclarar las cosas. Pero esa no es la contestación correcta de una pregunta lógica que yo estoy haciendo. ¿Tú crees que Yahshua es Elohim? Aleluya. Ahora, ahorita no contesten, amados preciosos. Si yo pregunto a una persona: ¿tú crees que Yahshua es Elohim? Y me dicen: cuando venga Yahshua nos va a aclarar las cosas. Eso está dando a entender que él no cree que Yahshua es Elohim, o ella no cree que Yahshua es Elohim. Por eso es el tema. Entonces, algunos que dudan de la fe, dice: convencedlos. Nosotros oramos, ayunamos y el Ruach HaKodesh hace su obra. Y entonces la persona dice: sí, entiendo que Yahshua es Elohim. La mayoría de las personas a nivel mundial, porque se tiene que entender que el ministerio para gloria del Eterno ya es mundial. Entonces, ahora que me dio el reporte uno de los ajim que maneja YouTube, es una cosa impresionante de miles de copias que se sacan por día de cada uno de los audios. Entonces, estamos hablando de una encomienda que el Eterno dio a esta congregación bastante fuerte, al menos de mi parte. Ahora, dice aquí: algunos que dudan, convencedlos. El verso 23, a otros, está hablando a otros, salvad.
arrebatándolos del fuego. Entonces es lo que yo te decía. Si como médico para mí es muy importante ponerle rápido una inyección, etcétera, adrenalina hasta intracardíaca para un paro cardíaco, ¿qué no será en lo espiritual? Ponerle cortisona a una persona que tiene un shock anafiláctico o que fue mordido por una serpiente o por un escorpión o que se está desangrando y ponerle un torniquete rápido, ¿qué no será en el aspecto espiritual? Es más todavía, porque en el primer caso estoy actuando como médico y depende de la vida, pero depende de Yahshua, de Elohim mismo. Pero lo espiritual es todavía más. Entonces dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tener rajem con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y tú encuentras la explicación en la carta de Judas. No voy a hablar ahorita sobre apostasía como tal, el tema es Yahshua es Elohim. Ahora, hay dos situaciones que yo he venido ministrando durante todos estos años, que no son pocos, pero tampoco son muchos, son 8 años de ministrar Torah. Hay dos aspectos en la Tanaj, en la Torah completa, que llaman mucho la atención. Una es la luz y otra son las tinieblas. Tienes las parashot en la página de internet para estudiar qué es según Bereshit, y después repasaremos otra vez los 5 libros de Moshe, si el Eterno lo permite. ¿Qué es la luz y qué son las tinieblas? La luz, anoten, eso ya está grabado en un audio, disipa las tinieblas. La luz disipa las tinieblas. Entonces, la luz disipa ¿qué? Las tinieblas. Y en el aspecto tinieblas no se está refiriendo a una oscuridad. A ver, ahora pongan atención acá. Yo con esta lámpara, si entro a una cueva donde esté lleno de telarañas y de murciélagos, etcétera, y de tarántulas, no se ve nada, yo entro con esta lámpara o con una lámpara portátil y entonces voy disipando las tinieblas con la luz. Pero las tinieblas no pueden disipar la luz, anótalo. Las tinieblas no pueden disipar la luz. Es que si no empezamos desde cero, no se le entiende que Yahshua es Elohim. Si la persona no puede discernir qué es la luz y qué son las tinieblas según la bendita Torah, menos va a entender que Yahshua es Elohim. Entonces, ¿la luz disipa qué? Una pregunta, ¿las tinieblas pueden disipar la luz? No. ¿Cómo vas a entrar con algo oscuro para qué? ¿Para iluminar o para oscurecer? O sea, eso no existe. Entonces, el pueblo de Israel estaba en tinieblas. Y el eterno Yahweh, Yahshua, mandó un profeta y lo mataron. Mandó otro profeta y lo mataron. Mandó otro profeta y lo mataron. Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados y matas a los profetas. Estaba profetizando Yahshua HaMashiach sobre la destrucción del templo de Jerusalén y de la misma ciudad, porque fue quemada totalmente por Tito en el año 70. Entonces el pueblo estaba viviendo en tinieblas, necesitaba la luz. Y la luz, en este caso, bajó de los Shamaim en el Mishkan de Yahshua, Yahweh, para que pudiera iluminar este mundo. Los profetas, en el caso del antiguo pacto, los profetas también eran luz, lógico, porque ministraban la Torah. Pero en el caso de que ya vino Yahshua HaMashiach y nos dijo, yo soy la luz del mundo, porque Él es la luz del mundo, y después dijo a sus discípulos, ahora te dice a ti, a mí, que somos discípulos de Él, de Yahshua, ahora ustedes son la luz del mundo. Entonces el pueblo de Israel estaba en tinieblas, necesitaba la luz de Yahshua, quien es Yahweh, para disipar las tinieblas. Entonces vamos por favor a Isaías, al profeta Isaías, vamos a Isayahu. Bueno, ¿de qué se trata este tema? Rescatar almas del infierno. Y 2, que a los que dudan, convencerlos. Pero si después de que termine todo el tema, yo les pido por favor, con mucha exigencia, que estés muy atento a cada versículo que vamos a ir viendo. Aleluya. Ahorita está un poquito fresco, mañana probablemente haga calor, pero también les pido que estén muy atentos. Isaías 9, verso 2.
Cuando lo tengan me dicen un amén y se gozan, amados. Isayahu 9:2, ¿lo tienen? El pueblo que andaba en luz, no, en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. A ver, todos el 2, amén. Las tinieblas son sombra y la sombra lleva a la muerte. Si no se ven las cosas, la persona puede tropezar. Entonces, ¿de qué se trata el tema en sí? Rescatar almas. No en lo físico ahorita como médico, rescatar almas. A los que dudan, convencerlos. La fe que fue dada algún día a los Kadoshim. Contender ardientemente por la fe. Ahora vamos a Matillahu, vamos armando el tema, vamos a Mateo, por favor, 4:16. 4:16. Bendito es el abacados. 4:16. Amén. Aleluya. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí ya está hablando en pasado. A ver, el 16, amén. ¿De quién está hablando? De Yahshua, Hamashiach. Tendría que venir Elohim mismo a disipar las tinieblas. Si un hombre hubiera venido nada más, un hombre así normal, cualquiera, no se hubieran disipado ni siquiera un poquito de tinieblas. Porque aquí se trataba del nuevo pacto y necesitaba que viniera Elohim mismo. Pero vamos a ir desglosando el tema. Un profeta puede ser luz, sí, anuncia. Ahora nosotros somos luz del mundo. Pero nosotros podemos salvar a alguien? No, no podemos salvar a nadie. Podemos darle el mensaje de salvación, pero no salvar a nadie. Entonces, la luz, otra vez vuelvo a repetir, disipa las tinieblas. Las tinieblas no pueden disipar la luz. Ahora, anoten esto, por favor, con letra muy grande. Por eso te pedí que, por favor, trajeras una libreta grande o nueva. Los enemigos de Yahweh, Yahshua, tratarán de disipar la luz. Los enemigos de Yahweh, Yahshua, y no me equivoco, al tiempo, por todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Los enemigos de Yahweh, de Yahshua, tratarán de disipar la luz. ¿Quién es la luz? Yahshua HaMashiach. Entonces se trata de que Yahshua vino y el enemigo trata a toda costa con sus hijos de desacreditarlo. Voy a poner un ejemplo. Si tú llegas al banco a cobrar algo, no estamos cometiendo pecado porque no estamos en Shabbat, pero no estamos haciendo eso. Tú tienes que presentar tu credencial de lector, tu identificación para poder cobrar un cheque. Él, por así decirlo, presentó todas las credenciales como el Mashiach. Todas las credenciales, es decir, cumplió todas las profecías. Algún día daré ese tema, son cantidad de profecías y todas las cumplió Yahshua HaMashiach. Ahora, los enemigos van a tratar de hacer eso, pero entonces nosotros que amamos a Yahweh, Yahshua, quien es uno, ahorita lo vamos a ver, nosotros tenemos que alumbrar. Ahora, la gente a nivel mundial, porque quiero que sepas que el problema es mundial, tenemos que entender eso claramente. Hace ratito hablando con unos hermanos, ellos me decían, Roe, sí, la Kehilá tiene que comprender que la cosa ya es mundial. Sí, porque el Eterno dijo que esta palabra sería conocida hasta el fin del mundo. Así es, y después vendría eso, el fin del mundo. Ahora, cuando uno no entiende de lo que estamos hablando, la importancia que es todo esto de defender que Yahshua es Elohim, la persona está perdida. Quiero recalcar esto. Miren, cuando una persona empieza y dice, Yahshua no es Elohim,
Para empezar hay que ver su historial. Mira, cuando una persona, uno de mis pacientes, se enferma de gravedad, yo lo que tengo que es de inmediato ir y revisar su historial. Te voy a poner un ejemplo práctico, y perdón que estoy aquí en el altar. Un enfermo empieza a vomitar sangre. Doctor, ¿se acuerda usted que hace 15 años vio a mi marido? Sí, y tenía una hemorragia, o ellos dicen estaba vomitando sangre. Sí, otra vez empezó con lo mismo. Y yo quiero que usted lo atienda. Entonces yo tengo que ir al historial médico y revisar qué fue lo que pasó con ese enfermo. ¿Tuvo una gastritis erosiva? ¿Fue una úlcera péptica o una úlcera gástrica que se perforó? ¿Tuvo tuberculosis en el estómago? ¿O tuvo tuberculosis pulmonar y expulsó sangre y aparentemente eso viene del estómago? Etcétera, mil cosas. Y entonces yo tengo que armar rápido un diagnóstico, ya me traen al enfermo, etcétera, si es necesario algún estudio de gabinete, o sea, de ultrasonido, etcétera, se le hace para ver si es el mismo problema o es otro problema, o fue un tomador de alcohol y tiene varices esofágicas y se le reventaron. Entonces tengo que hacer el diagnóstico rápido. Pero generalmente la persona, si fue un tomador y no realmente quiso dejar el alcohol, lo más probable es que haya vuelto a tomar y vino otra vez una úlcera péptica sangrante y entonces ya tengo el diagnóstico, ya no hay ningún problema y tengo que atenderlo rápido. Bueno, lo mismo es en lo espiritual, pero es más allá. Yo tengo que revisar el historial de ese congregante, o tu amado Roel le tienes que hacer así. Entonces se revisa el historial, porque dice en la Tanaj que muchos escucharán doctrinas de demonios, negando la fe, se van a reunir según sus propias concupiscencias. Entonces se revisa el historial y no falla. Es que esto es así. Si en la medicina es exacto, ¿cuánto más en lo espiritual? Y entonces, a ver, ¿qué cosa era? Bueno, yo tengo entendido entonces que era un pandillero. Ok, ¿qué mentalidad puede tener un pandillero? ¿O qué mentalidad puede tener uno que era robacarros? ¿O que era un asaltante, o era un ladrón? Ahí está la mentira, etcétera. Están involucrados varios pecados. ¿Puede acaso alguien que dio testimonio, un excelente testimonio, hablar con su testimonio, un pecable, intachable? ¿Me puede decir a mí que Yahshua no es Elohim? No nací ayer y entonces no es que hayamos tenido muchos o tengamos muchos años de edad, sino es la unción que el Ruach HaKodesh deposita en cada uno de nosotros para hacer el diagnóstico rápido. Y entonces lo que resulta es que esa plantita, o digamos, esa persona no creció, no floreció, etcétera, etcétera, no mató su concupiscencia, no murió en su concupiscencia, y el diablo lo atrapa, no con una cuestión de doctrina de otro tipo, sino, vamos, si esta persona, por ejemplo, una mujer, le rechocó, por así decirlo, no sé cómo se diga en otros países, cubrirse la cabeza y traer una falda larga. Dice, Yahshua no es Elohim. Para que no contamine el rebaño, se le expulsa de la congregación y al otro día la ves sin su cabeza cubierta y con la falda corta. Entonces, vamos, ¿de qué estamos hablando? Porque esto es mundial. Me van dando el reporte los ruanim, los pastores, los ancianos, y aquí también tenemos ejemplos. Si realmente dijera, no, Yahshua no es Elohim, yo me voy al judaísmo ortodoxo. No, hombre, con mayor razón traería, es un decir, su cabeza cubierta, porque como es mesiánica lo tuvo que haber hecho, y su falda larga. Pero está saliendo rápido la concupiscencia, porque lo marca la Tanaj. El varón que dice, Yahshua no es Elohim, dio un testimonio intachable, porque si no, no le ha amanecido, como dice la Tanaj. Y consultan a los adivinos y a los agoreros. Entonces dio un testimonio cómo vino la persona vestida a Pesaj, vino bien, cómo se comportaba en su vida diaria, en su trabajo. Dio testimonio. Entonces la situación es muy fácil para hacer el diagnóstico, amados. No es tanto negar que Yahshua es Elohim, es volverse al mundo. Porque de eso tenemos registrados, al menos yo tengo registrados miles de ejemplos.
de gente que empieza a decir Yahshua no es Elohim, Yahshua no es Mashiach, se vuelven judíos ortodoxos y al rato acaban reprobados. ¿Por qué? Porque se volvieron a su concupiscencia, porque nunca renunciaron a su concupiscencia. Entonces la luz de Yahshua disipa las tinieblas, y como ellos no quisieron que Yahshua HaMashiach fuera su Señor, su Adón, pues su Mashiach, su Elohim, su juez, su todo, su Dios, para que se entienda, entonces dicen Yahshua no es Elohim y rápido se reprueban. Eso es así, amados. Por eso ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo y ese bello grupo muy grande, tengan mucho cuidado, los pastores, los ancianos, observen, porque los diagnósticos se ven venir siempre. Siempre se sabe quién va a ser un traidor, eso que ni qué, siempre. Ahora, ¿por qué digo, según la Tanaj, que Yahweh y Yahshua es uno? Vamos a ir por puntos. Número 1, cuando Elohim, Yahweh, hizo pacto con Abraham, lo llevó a un profundo sueño, porque, ustedes me dicen cuando pueda continuar, porque Yahweh sabía que Abraham, como hombre, podía fallar. Esto es muy importante que lo anoten, amados, si quieren vuelvo a repetir. O sea, Yahweh hizo pacto con Abraham, pero cuando va a pasar Elohim, ahorita lo vamos a ver la cita, sume en un profundo sueño a Abraham, entonces tiene la visión que el pueblo iba a ser llevado cautivo, o sea, más bien que iba a permanecer cautivo, en Israel, no en Babilonia, en Egipto, que Israel vaya a estar en Egipto, pero Yahweh no juró por Abraham, sino por sí mismo, y eso lo vimos en las Parashot. Porque aquí estaba hablando de la redención total de Israel y del mundo. Y él no podía poner en un humano, pongan mucha atención por favor, Yahweh no podía poner en un humano una misión tan grande como la redención de Israel. No podía poner en un humano, podía poner que lo guiara, como en el caso de Moshe, pero de salvar a Israel, no. Tenía que ser él mismo. ¿Sí se entendió, amados? O sea que no juró, no dijo juro por Abraham, no, sino juró por él mismo. Vamos por favor a Génesis, Bereshit 15. Bereshit 15. Aleluya. Y voy a leer desde el verso 6 al verso 13, o un poquito antes. Esto es muy sencillo, no es un tema de mucha, es un tema de fe, pero basado a la Tanaj, no es una fe ciega. Génesis, Bereshit 15, verso 6, ¿lo tienen? Ok, voy a leer. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Adón Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y ya después viene la promesa de la liberación de Israel. Ahora, está hablando de la liberación de Israel. ¿Está hablando de qué? Entonces no podía jurar por Abraham, sino por él mismo, porque se trataba de la libertad total. En este caso de la libertad, miren, dice, mas también a la nación de la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. La cuestión de la libertad la da solamente Elohim.
Grábate muy bien eso. La libertad solamente la da Elohim. Ningún hombre, ningún medicamento para la depresión. No, pues eso es absurdo. Moshe sacó al pueblo porque Elohim iba con él. Moshe fue el medio. Pero en el caso de Yahshua HaMashiach, estamos hablando de la salvación, de la vida eterna, no de una liberación inclusive de una cárcel cualquiera, digamos, ¿cómo podría yo decir? Está hablando de la libertad para llegar a Olam Abba, al mundo venidero. Ahora, vamos por favor a Bereshit 22, 16. Aleluya. Ok. En el capítulo 22 se trata de que Abraham recibe el aviso de que ofrezca a su hijo Isaac. Entonces en el verso 16 dice, si tienen 22, 16 de Bereshit, y dijo, por mí mismo he jurado, subráyalo, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Está hablando de una libertad, claramente. Pero no está diciendo, yo juré por ti, Abraham, porque Yahweh, yo no estoy hablando mal de Abraham Avinu, estoy diciendo que Abraham fue hombre y como hombre podía fallar. Y entonces el Eterno no se iba a arriesgar. Y por eso juró por él mismo. Eso está explicado en las Parashot. Y dijo, el 16, por mí mismo he jurado. ¿Sí lo leíste? Subráyalo. Él no podía poner en juego, por así decirlo, la libertad de Israel, la descendencia de Israel en manos de un humano en cuanto la libertad total y menos la salvación. Por eso dice, por mí mismo he jurado. Entonces recordemos que Abraham, o ya aquí Abraham, pudiera haber fallado. Ahora, número 2, entonces sí quedó claro el número 1, juró por él mismo, no utilizó seres humanos y sigue utilizando sus hijos, pero para cuestiones de salvación nadie puede meterse. Él no lo permite, pues. Número 2, anótenlo tal cual. Si un humano, alguien dice que pagó por sus pecados, va rumbo al infierno. Si una persona dice que un humano pagó por sus pecados, va rumbo al infierno. Porque en ningún humano hay salvación. En Yahweh, quien es Yahshua, hay salvación. Ahora, véanme tantito acá. Para los que tenían dudas, porque eso es a nivel mundial, ¿Yahshua es Elohim? Bueno, cuando venga Yahshua nos lo va a aclarar. Entonces estás en duda de si te vas al cielo o te vas al infierno, porque si es humano, lo siento por ti. Si tú afirmas que es humano, lo siento por ti porque te vas a ir al infierno. Un humano no puede pagar, la sangre está contaminada, hermanos. Por eso es el rompimiento de maldiciones hasta la 4ª generación. Ahora, pero apenas vamos empezando. Entonces, si alguien piensa aquí o allá que Yahshua es humano y no es Elohim, lo siento porque vas rumbo al infierno, porque ningún humano puede pagar por tus pecados. Pero Yahweh sí, Yahshua sí, quien es el mismo. Ahora, pongan mucha atención, voy a mover aquí tantito, pongan mucha atención, amados, lo que voy a explicar. A ver, pongan mucha atención, todos bien atentos, por favor. Yo no creo, ese es el número 13, ahorita ustedes van a notar la idea. Yo no creo en un Elohim, en un Dios, pues, para que se entienda para los nuevecitos. Yo no entiendo en un Elohim, yo no creo en un Elohim que haya creado un ser humano, pongan atención, sin lef, aquí tu corazón.
Yo no creo en un Elohim que haya creado un ser humano y que diga, bueno, ahora péguenle, maltrátenle, escúpanle, véndale los ojos y pégale, córtale la barba, arráncale la barba, ponle una corona de espinas, cuélgalo de un madero para que te salve. Yo no creo en eso. Yo no creo en un Elohim que haya creado un hombre, si se ve ahí la botella. Yo no creo en un Elohim que haya creado un hombre y Elohim desde los cielos diga, háganle como quieran y mátenlo. Y esa sangre va a servir para la redención de pecados. No, eso es imposible pensar. Yo no creo en un Elohim que cree, vuelve a repetir, estoy ahorita hablando así para que quede bien marcadas las ideas, que haya creado un ser humano más, y que se le haya pegado, colgado de la cruz, etcétera, para el perdón de los pecados. El primer atributo de Elohim es Ahabá, el amor. El primer atributo, vayan anotando, el primer atributo es el amor. Y uno de sus atributos siguientes es que Él es justo. Él es justo. Ahora, pongan mucha atención porque esto es más profundo y vamos a ir dando más citas. Apenas estamos empezando. Entonces, si su primer fruto es el amor, a ver, yo no creo en un Elohim, vuelvo al mismo ejemplo, que haya creado un ser humano, ahora péguenle, maltrátenlo, flagélenlo, desángrenlo y Él va a servir para que sean perdonados sus pecados. Porque sería entonces, uno, pensar que Yahweh no es amor, que creó un humano para hacerlo hecho pedazos como lo fue Yahshua. Dos, Él es justo. Y Él no podía poner la cuenta a nombre de otra persona porque la deuda era con Él. No sé si me di a entender. Anótenlo porque si no se les van las ideas. Uno de los atributos, no el segundo, es que Elohim es justo, por eso es el Melech Tzadik. Y mira, me llamó la atención, hoy escuché de un rabino judío ortodoxo que dice, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a hablar con él y estoy seguro que él cree que Yahshua es el Mashiach y que es Elohim. Ahora, vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo. Creo un hombre, yo no creo en eso. Mátenlo y golpéenlo y desángrelo. Ahí no está hablando de amor porque Él protege su creación. Uno. Dos, justicia. La deuda es conmigo, pero que la pague este ser humano. Imposible, eso es imposible. Para el que tiene razón, o sea, uso de razón, cerebro, el Ruach HaKodesh en primer lugar, eso es imposible, porque la deuda era con Elohim. Y nadie podía pagar esa deuda sino solo Elohim. Nadie. Ningún ser humano. Y dos, si hubiera sido injusto, vuelvo a repetir, perdón que sea tan repetitivo, bueno, ahora creo este ser humano, que lo hagan pedazos y él que pague por mí. Eso no es así. Cualquiera que piense eso está mal de la cabeza. Necesitan nacer de nuevo y necesitan en primer lugar arrepentirse de sus asquerosos pecados, la concupiscencia, la envidia, el orgullo, la soberbia, todo eso para entender estos conceptos tan claros. La deuda era eterna y solamente el Eterno podía pagar esa deuda. La deuda era impagable por ningún ser humano y solamente Elohim, como es inmenso, porque Él es el Todopoderoso, podía pagar la deuda. Si tú todavía sigues pensando, bueno, cuando venga Yahshua nos lo va a aclarar, estás bien perdido y bien perdida, porque esa respuesta la obtuve muchas veces. Y quiere decir que la gente no sabe ni en qué está parado. O sea que no está firme en la roca y por eso viene cualquier diablo y lo tira. ¿La deuda era con Elohim? Pregunto. ¿Un humano la podía pagar? Jamás, amado, jamás. No se puede. Ahora, vamos por favor a ver esta cita
de Yohanan en Juan 10, verso 30. Perdón que repita yo muchas veces, es que hay muchos incrédulos, algunos que dudan, los vamos a convencer, pero gracias al Ruach HaKodesh. Otros que están casi a la orilla de irse para el infierno, rescatarlos. ¿Eso dice la palabra? Entonces hay que hacerlo. Si no, yo sería un cobarde. Yo no soy cobarde. Los cobardes se van a ir al infierno. Vamos por favor a Juan, a Yohanan 10, verso 30. Cuando lo tengan me dicen un amén. Y no te desesperes, vamos a ir despacito. Es más, disfrutando leer la Torah, la Tanaj, Bríjadosha. Juan 10:30. Yo y el Abba uno somos. A ver todos, amén. ¿Está claro? ¿Está claro? O él dijo, yo soy otra persona y el Abba es otra persona. Porque quiero hacer